Bien, test de relaciones objetales de Philipson. Bueno, creado en 1955, ¿sí? Bajo la teoría de Melanie Klein y Fairbairn. Es una técnica proyectiva de estimulación visual. Es decir, se ve una imagen y se da una producción verbal, ¿sí? Es decir, el paciente son 13 láminas, son incluyendo una blanca, ¿sí? Que se dividen en tres series, las series ABC. A es un gris difuso, B un contraste de claro oscuro, o sea, es un contraste negro así, y C que utilizan el color. Entonces son A, B, C, más una que es blanca. División de... El supuesto básico es una teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein y Fairbairn. Consiste en lo siguiente, ¿no? Es cómo se relaciona una persona con el otro. O sea, la relación objetal es relación que puede tener el hijo con su padre, el padre con su hijo, el esposo con su esposa, el amigo con su amigo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, las relaciones humanas, en, en la teoría de Melanie Klein, que se le llama la escuela inglesa, se llama así, no las relaciones humanas, relaciones objetales. ¿Mm? Bien. Y se basa en la idea de que la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo, con la gente, sobre todo con la gente y las cosas, ¿sí? Está en relación a dos variables. Formas inconscientes reprimidas que fueron fantaseadas durante los primeros años de vida del individuo, ¿m? Y las formas obtenidas por la experiencia, acumuladas conscientemente, es decir, a través del aprendizaje. Entonces, de acuerdo al modo de vida que yo haya tenido, va a ser mi tipo de relación, o eso va a crear ciertos patrones de interacción con los demás. Bien, existen intentos del individuo de conciliar estos sistemas en sus interacciones actuales con su mundo, eh, que determinan obviamente un comportamiento típico, o sea, la forma en que esas formas inconscientes y mi aprendizaje se relacionan entre sí, se balancean entre sí, van a determinar que yo sea o una persona con actitudes, no sé, delincuenciales, o sea un individuo que le gusta estudiar, ¿no? Para dar un ejemplo, más o menos. Bien. Bien, a ver, los factores que determinan el grado de intermisión de las fuerzas inconscientes dependen del individuo y el ambiente. ¿Sí? Es decir, la presión y fuerza dominante con las cuales el individuo busca gratificación en sus relaciones objetales y la medida en que la situación total del individuo, incluyendo su historia, coincide en forma dinámica con la situación de relación objetal de una fantasía inconsciente, ya sean sus aspectos frustrantes, evocativos en ambos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo influye el inconsciente? Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo influye el inconsciente para que busques vos tus gratificaciones? ¿Y cómo, sí? ¿No? La presencia del estímulo, la ausencia del estímulo, la medida en la cual hay factores de realidad en la situación estímulo, ¿m? Que proveen un clima emocional al contexto de realidad. Es decir, también lo exterior influye en la forma en que nosotros vamos a establecer relación objetal. Bien, entonces sobre estos fundamentos se fundamenta el test de relaciones objetales, que son, como decíamos, 12 láminas, más una blanca. ¿Mm? Y hay relaciones objetales, se plantean ahí, pueden ser unilaterales, bilaterales, trilaterales y grupales también, con cierto monto, variables de contenido de realidad y con diversos climas emocionales o contextos. ¿Sí? Ya decíamos, las de serie A son difuminadas, ¿no? Que más o menos lo que quieren estimular o proyectar es la ansiedad temprana. En la B se trata de que se proyecte las angustias persecutorias, ¿sí? Y en la C los afectos, ¿no? Que son las láminas que tienen color. Antes de tener esto en cuenta, veamos las láminas, ¿sí? Esta es la lámina 1, es una lámina A1. Entonces la A significa que es una lámina ¿de qué tipo? Difuminada, ¿sí? Y 1 es que solamente hay una persona. ¿Qué pasa si la persona B2 se dice que está adicionando? ¿Sí? Una persona. ¿Qué pasa si la persona B3 personas está adicionando? Y si no ve ninguna es que está suprimiendo personas. ¿Sí? Bien, acá les explica cómo se interpreta esta lámina, que evalúa cómo la persona se enfrenta al futuro, ¿sí? La relación terapéutica que vislumbra, qué conflictos van a aparecer. Fíjense que esta difuminación, que no es muy clara, lo que va a permitir es que la persona realmente proyecte, ¿sí?
Es decir, aquí no hay una cosa muy clara que explicar. Uno puede decir, veo, no sé, un sacerdote parado que está por dar la misa. Entonces, más o menos eso es la proyección del inconsciente de la persona. Acuérdense que el inconsciente siempre tiende a proyectar, como vimos en una clase, ¿no es cierto?, que hay una predeterminación de lo que nosotros vemos o percibimos en relación a nuestro aparato psíquico, a cómo se ha formado el aparato psíquico. La lámina 2, ¿sí?, es A, es decir, es difuminada, ¿no?, o sea, juego de grises, y hay dos personas. Y proyecta la imagen interna de la diada, la pareja interna, ¿sí?, todo lo primario que se puede evocar o provocar con esta imagen, ¿no? O sea, es más relacionado con la pareja. Veamos la lámina 3, es C3, ¿no? Y ahí eso que está ahí entre paréntesis es el orden, ¿no?, que es la lámina 3. C, color. 3, acá se tiene que ver 3 personas. Si la persona ve menos el paciente ve menos de 3 personas, entonces se llama que está suprimiendo, y si ve más, como decíamos hace un rato, es que está adicionando. Aquí les explica a la derecha qué es lo que se estimula con esta lámina. Por ejemplo, que el detalle rojo estimula lo agresivo de los vínculos interpersonales, evalúa por primera vez la relación edípica, etcétera, etcétera, que ustedes lo pueden leer. Esa es la lámina C3. La cuarta lámina es una lámina B3, es decir, que es totalmente negra, o sea, B, ¿no?, pues con blanco y negro. Y hay 3 personas. Como se puede ver aquí, se ven 3 personas. En algunos casos, personas que solamente ven 2, ¿no? Entonces está suprimiendo. Bien, en lo clínico evalúa lo edípico y la capacidad del paciente de tolerar la vida privada. En la terapia es la escena primaria, ¿sí? La escena primaria se lo llama la escena en la cual el hijo percibe la relación del padre con la madre. No se llama la relación primaria. En su momento la lámina 5 es AG, es decir, si es A es difuminada, o sea, con juego de grises, y G es grupal. La G significa grupal. Bueno, ahí lo dice, lámina difuminada grupal. Estimula angustias de tipo depresiva. Sí, esta sí es la que se espera que se vean duelos, funerales, muertos, etcétera, etcétera. Lámina 6, lámina B1, es decir, si es B es blanco y negro, juego de blanco y negro, y solamente se ve una persona, que implica la capacidad de vincularse con el mundo interno y privado, que está representado en el dormitorio. Algunos ven una persona que entra, otros pueden ver una persona que sale. Eso ya depende del individuo y nosotros lo interpretamos de alguna manera, de la manera más lógica. Bien, lámina 7 es una lámina entonces de color y grupal. Evalúa el yo, el helio, el super yo. La gente es el helio, en el centro está el yo y en la sombra está el super yo. Sí, evalúa la relación de los grupos. Bien, lámina triádica. Aquí se evalúa la relación edípica con las angustias tempranas. Como pueden observar, entonces es una lámina A3, entonces difuminada y con 3 personas. Aquí se ve la relación con la autoridad, la separación, la relación triangular. La lámina 9, B2, es blanco y negro y solamente tiene que ver 2 personas, que ustedes las ven ahí en el arbolito, ¿sí? Pareja en el árbol simboliza si es de protección, si hay vínculo, el edificio representa un tercero que es el imago paterno, o sea, la imagen inconsciente de la figura del padre. La lámina 10, entonces es BG, entonces quiere decir que es grupal por la G, y B entonces es blanco y negro. Ahí se ve un personaje que está solo, un poco apartado, ¿sí? Entonces se evocan aquí aspectos de separación, angustias persecutorias. El sujeto irá a unirse al grupo o ha sido separado del grupo o no se siente parte del grupo. Es lo que se espera que nos cuente, ¿no es cierto?, el paciente en su sistema. Esa es la forma de aplicar. Bien, la lámina 11, ¿sí?, es la lámina C2, entonces es color y tiene que haber 2 personajes. Aquí hay fantasía de enfermedad, de sexualidad, ¿sí? Es alguien que está llegando, y lo que tenemos que lograr nosotros es que el paciente con cada una de estas láminas una historia. La lámina 12, la penúltima,
a color y hay una persona, que está ahí en la ventana, que algunas veces los pacientes no lo ven, ¿sí? Hay otros que lo notan claramente. ¿Cómo simboliza al terapeuta? ¿Cómo se da la transferencia? ¿Sí? Es lo que viene a reflejar en parte esta lámina, porque en las historias los pacientes cuentan muchas historias. Después está la lámina blanca, que obviamente no la vamos, bueno, sí la vamos a presentar, perdón, ¿no? Que brinda información sobre el tipo de mundo que el sujeto quisiera construir ahí, ¿no? Que le da máxima gratificación. Esa es la lámina 13, la lámina blanca. Y hay un protocolo para presentar todo esto, ¿sí? Que se le pide al paciente al principio que, mira, te vamos a presentar unas láminas y vos tenés que contar una historia, tenés que contar su pasado, su presente y su futuro, de cómo llegó esta persona a eso. Y ahí le vamos presentando las láminas y cuando llegamos a la lámina blanca le decimos, no, sobre esta lámina vos podés desarrollar la historia que mejor prefieras, ¿sí? No le decimos qué ves, porque te va a decir, no, veo algo blanco, no. Tenés esta lámina, a ver, podés aquí prefieres. Entonces tenemos aquí un cuadro donde nos da cuáles son las láminas unipersonales, diádicas, triádicas, grupales, etc. Entonces las bases, decíamos, son las relaciones objetales, la forma en que de articulación del aparato mental con las primeras experiencias con objetos del mundo, que determinan los posteriores modos de relaciones significativas. Es decir, si yo en mi infancia he sido maltratado, tenderé seguramente de adulto a ser una persona más o menos desconfiada, ¿no es cierto? Ahora, si en mi infancia, sobre todo en los primeros meses, he sido siempre atendido y gratificado, tendré una tendencia inconsciente a pensar que el mundo es un lugar más o menos seguro. ¿Cómo se analizan las historias? Entonces nosotros queremos que en cada lámina el Señor nos cuente una historia y la tenemos que escribir tal cual, ¿sí? Pueden grabar si quieren, siempre con permiso del paciente, ¿no? Pero mejor es escribirlo rapidito, decirle para, ¿no? Y anotar rápido, escribir rápido, porque como les decía alguna vez, eso de andar haciendo desgrabaciones es mucha pérdida de tiempo. Tenemos que ver cómo percibe la situación de la lámina, la gente incluida en las historias y sus relaciones, cómo estructura, ¿no? Y cómo realiza esa historia. Eso nos interesa para poder nosotros hacer un análisis de cómo desarrolla la historia. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que omite? Si omite figuras humanas, detalles principales, cuál es el clima emocional, ¿sí? ¿Qué enfatiza, qué no enfatiza? ¿Cuáles son las percepciones y elaboraciones poco usuales? ¿Sí? Por ahí nos dicen en la lámina 5, veo unas bananas, bueno, entonces ponemos bananas, ¿sí? Y tenemos que utilizar mucho nuestro propio juicio. En este tipo de test, queridos oyentes, tienen que ver que aquí, aparte de técnica, ya hay cierto arte, ¿no es cierto? Cierta habilidad del terapeuta. Bien, ¿qué es la apercepción? Nos interesa en este caso los significados que el sujeto da a los elementos del estímulo que él seleccionó para construir su historia. En qué medida es usual o no, ¿sí? Que si es poco usual, en qué dirección adopta, qué significado les da, si la escena es un picnic, o es una despedida, o hay sentimiento de pérdida, qué se agrega a lo que hay que ver, cómo incluye a la gente en sus historias, ¿sí? La forma en que el sujeto se ve a sí mismo y sus relaciones con los otros, qué clase de personas son vistas, omitidas o introducidas, el grado de humanización que se desarrolla en la historia, la interacción, ¿no? La interacción que hay entre las personas, cuál es el tema de la relación objetal, cuáles son las principales ansiedades que se manifiestan, qué ansiedades se expresan, se niegan, se evitan o se manejan. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que está negando con esto o qué es lo que está compensando? Y muchas veces esto lo tenemos que nosotros hacer una entrevista, siempre ha habido generalmente, siempre una entrevista previa antes de utilizar el TRO, y eso nos va a permitir más o menos poder movernos y poder interpretar mejor lo que nos dice el paciente. La historia como estructura y realización, ¿no? Cómo produce la historia, dónde está la omisión, ¿sí? Se presta a las partes una atención equilibrada según las instrucciones, es decir, tiene que hacer la historia
con un pasado, un presente y un futuro. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar después? Por eso decimos el requisito de 3 partes. ¿Sí? Ahí en la A. Bien, ¿tiene la historia un conflicto? ¿Hay conflicto en esta historia? En algunos casos sí, en otros no. ¿Cuál es la lógica de la construcción de la historia? Si hay contenido emocional, si intenta resolver el problema, qué soluciona la historia. Y observamos cómo maneja el sistema atencional, ¿no? Es decir, el primer sistema atencional y el segundo sistema atencional. El primer sistema atencional, el inconsciente, y el segundo sistema atencional, lo que aprendió en la vida. ¿Sí? Entonces, en el sistema atencional, las formas inconscientes, reprimidas de relacionarse, ¿no? Por el sujeto siempre fue de medio agresivo, como la foto de este niño. ¿Sí? O las relaciones que nos reflejan las relaciones inconscientes y conflictivas, que se activan cuando somos personas adultas. Por eso a veces ese hombre tan agradable, el día que se pone de novio, es como si cambiara de carácter, ¿sí? Como si se convirtiera en otra persona, o al revés. O con una mujer también. Oh, mira qué chica tan buena, tan agradable. Qué amable que es. Y cuando la tenemos de novia es una bruja. ¿Por qué? Porque se le sueltan, ¿no? Los aspectos inconscientes, lo reprimido de sus sistemas objetales. Y bueno, y ahí uno la tiene que sufrir y no queda más que escaparse. Bien, segundo sistema atencional, ¿no? Las experiencias de la vida, relaciones conscientes, que pueden más o menos amortiguar, ¿no? lo inconsciente, ¿sí? De esa persona o no. Y si resulta que no, entonces, bien, entonces continuamente vivimos conciliando los dos sistemas atencionales. Es cuando nos decimos, no, pero yo no debería pensar así de mi amigo, no debería pensar mal de esta persona, ¿entienden? O cuando somos demasiado buenos o muy confiados. Sí, no, creo que estoy confiando mucho. Estará bien que haya dado mi casa la hipoteca para que le hipoteque mi mejor amigo que no trabaja, ¿entienden? O sea, vimos conciliando estos dos sistemas tensionales porque a veces lo inconsciente nos lleva a hacer cosas que son irracionales. Las relaciones objetales inconscientes pueden expresarse solo a distancia y simbólicamente. Claro, en una forma simbólica, ni que representan ciertas consecuencias temidas que pueden ocultarse. ¿Sí? Cuando las relaciones objetales inconscientes por ahí, entonces, se expresan de forma directa en la relación actual, el resultado será un deterioro en la calidad de la relación. Es decir, cuando tenemos algo así medio, ¿no?, agresivo, paranoico, en el inconsciente y se manifiesta directamente, chao la relación. Ya sea la relación de amistad, de pareja, de matrimonio, etcétera. De trabajo también. Las relaciones de trabajo se ve también mucho esto, ¿no? Entonces siempre hay ese equilibrio. Este es el protocolo que le hemos reelaborado, podemos decir, para que en cada lámina pongan la respuesta y al lado los comentarios, las observaciones, ¿sí? Lo que serían las inferencias de primer orden, con todo, y se pasa todo eso a una segunda serie, en donde esas observaciones las vamos, y todo lo que dijo el sujeto lo vamos dividiendo en 6, los aspectos manifiestos y lo que tendría que ver con el sistema atencional inconsciente dominante. Es decir, en aspectos manifiestos el contenido humano. ¿Cuántas personas ve? ¿Quiénes son estas personas? El contenido de realidad. ¿Sí? Contenido de realidad. Es una fantasía, es un sueño, ¿no? El contexto real. Está en una calle, está en una avenida, está en un bosque. ¿Qué elementos? En lo atencional inconsciente dominante, las relaciones deseadas. ¿Sí? Sí, es una pareja que va a casarse. No, es una pareja que se peleó. A eso se refiere. Consecuencias temidas. Justamente quedarse solo o, no sé, o no poder hacer un proyecto en su vida, y los esfuerzos defensivos, ¿no? Por estar negando algo, si está sublimando algo o está racionalizando mucho. Eso es lo que tenemos que ver en esta segunda serie. Bien, lo que les gusta, el cuestionario, ¿sí? Y lo tienen que mandar a ese correo, psicodiagnóstico 1 upea@gmail.com, ¿sí? No confundirse. Bien, señores, muchas gracias. Termino.